Infraestructura tecnológica. Primero, ¿cómo se realiza un despliegue de infraestructura? Se deben tener en cuenta 5 pasos esenciales para un despliegue correcto de infraestructura tecnológica, los cuales vamos a ver a continuación. El primero de ellos es la planificación. En esta etapa se debe definir el alcance del proyecto y los objetivos que se quieren alcanzar en este proyecto. Se debe definir su disposición presupuestal y los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo el proyecto. En cuanto a recursos, no solo hablamos de recursos tecnológicos, sino también de capacidades técnicas y pues de personal humano como tal. Segundo paso, diseño. En esta se debe diseñar, o en este paso se debe diseñar la infraestructura tecnológica que se va a desplegar. Es decir, se debe hacer un bosquejo general sobre los componentes que se van a utilizar, cómo van a ser su manera de interconectarse, cómo van a estar distribuidos y qué tipos pues, de componentes vamos a utilizar. Tercer paso, implementación. En esta etapa se debe implementar la infraestructura ya previamente diseñada. Se deben instalar los componentes, se debe realizar el proceso de configuración según las especificaciones plasmadas en el diseño, se debe realizar pues un proceso muy acorde al diseño para que vayamos encaminados hacia el objetivo. Cuarto paso, las pruebas. Este viene después de que ya se ha implementado en su totalidad la infraestructura tecnológica. Se deben realizar las pruebas para asegurarse que la infraestructura funciona correctamente. Se deben incluir algunas pruebas importantes como son las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad, las pruebas de integración y adaptabilidad y escalabilidad. Luego de esto viene el quinto punto, que es la puesta en marcha. Después de haber llevado a cabo satisfactoriamente las pruebas, se realiza el despliegue como tal o puesta en marcha. Se debe poner en marcha la infraestructura y asegurarse de que está funcionando correctamente. Se deben tener, o en este paso se deben esclarecer unos lineamientos o manuales sobre procesos de mantenimiento, ventanas de mantenimiento, todo el tema de la documentación para temas de soporte y pues digamos para posibles actualizaciones. Segundo punto, componentes principales de una infraestructura tecnológica con su respectiva funcionalidad. Entonces en este paso vamos a abordar una serie de componentes importantes que hemos definido. Los componentes de una infraestructura tecnológica están formados por principalmente 3 grandes categorías. La primera de ellas es el hardware, la segunda es el software y la tercera es la red o conexión. Entonces estos 3 elementos van a estar conectados para que una infraestructura funcione de la mejor manera. Entonces acá vamos a definir principalmente una infraestructura y qué se requiere para ella. Primero, las instalaciones. Entonces es muy importante definir y tener un espacio óptimo, adecuado con todos los requerimientos que se requieran para almacenar una infraestructura, ya sea de gran tamaño o si es on-premise, o pues definir qué herramientas se usarían si vamos a usar una infraestructura on-cloud. Segundo componente, redes y elementos de telecomunicaciones. Este componente hacemos referencia a todos los componentes de red, ejemplo, switches, routers, medios de comunicación, tanto guiados como no guiados, medios de comunicación guiados como son el cableado estructurado, el cableado de fibra óptica, y los medios de comunicación no guiados como son las redes inalámbricas, las redes 4G, incluso la comunicación satelital. Es de vital importancia para la interconexión de nuestra infraestructura. Tercer componente, almacenamiento. De acuerdo al uso y al destino que se le dé a nuestra infraestructura tecnológica, vamos a requerir de una gran o una no tan grande capacidad de almacenamiento de nuestra información y nuestros datos. Cuarto componente, los servidores. En este caso hacemos referencia al hardware que se va a estar usando para nuestra infraestructura tecnológica, ya sean servidores locales o servidores en la nube, que sería el siguiente componente que vamos a mencionar. El número 5 son los servicios de virtualización. En este caso hacemos referencia a un enlace con el punto anterior, servidores como tal, pero pueden ser con un servicio de virtualización en la nube, el cual lo tengamos directamente contratado con un proveedor por X o Y tarifas económicas. Entonces, pues básicamente este es el resumen de los 5 grandes componentes que requiere una infraestructura tecnológica. ¿Cómo se interconectan los componentes de una infraestructura tecnológica? Los componentes de la infraestructura tecnológica están formados por elementos
interdependientes, es decir, que no operan por su propia cuenta. Los dos grupos principales de los componentes son el hardware y el software. El hardware funciona con un software, con un sistema operativo y de igual manera el sistema operativo o software se encarga de controlar el hardware y los recursos del sistema. Para interconectar los componentes de una infraestructura tecnológica se utilizan diferentes tecnologías de red y de telecomunicaciones. Estas tecnologías permiten que los dispositivos se comunican entre sí, compartan sus recursos y consuman sus datos. Los servidores son como tal un componente clave en esta infraestructura tecnológica. Estos pueden ser físicos o pueden estar virtualizados para alojar diferentes tipos de aplicaciones y de servicios. En cuanto a este último punto de los servidores virtualizados, pues la virtualización o las máquinas virtuales son una tecnología que permite que muchos sistemas operativos estén en un solo servidor físico y que esto permite aprovechar pues mejor los recursos del servidor, permite reducir costo y permite una interoperabilidad más amplia de nuestra infraestructura tecnológica. ¿Cómo se transmiten los datos integrados en una red? Los datos de una red se transmiten a través de pequeños paquetes de datos entre los dispositivos emisores y los dispositivos receptores. Estos pequeños paquetes de datos viajan por medios guiados como redes de cableado estructurado, redes de fibra óptica eh, o medios de comunicación no guiados como las torres de telefonía celular, las redes 4G, las redes inalámbricas. Esta transmisión o esta comunicación se da a través de dispositivos emisores y dispositivos receptores, donde los dispositivos emisores envían un pequeño paquete de datos y el dispositivo receptor recibe ese paquete de datos y retorna una respuesta como válida de que se recibió el paquete de datos. Esto tiene una parte interesante dentro de las redes, donde se clasifican por tipologías en redes broadcasting o multicasting de acuerdo al tipo de transmisión que aceptan, es decir, si son en ambos sentidos o si es en uno solo. Normalmente para una infraestructura tecnológica y dando un ejemplo puntual sobre un servidor de aplicaciones y demás, hablamos de una red multicasting donde pues los dispositivos tienen la opción de emitir y recibir mensajes al mismo tiempo.